A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Eh, Alguien decide organizar un asado masivo para el fin de semana, invita a toda la familia extendida, a los amigos del barrio, y pide que cada uno transfiera su cuota para comprar la carne. Claro, lo típico. O quizás, en una oficina inmensa, una persona organiza una recolección de fondos para el regalo de despedida de un colega. Y de pronto, sin que nadie lo espere, los algoritmos del sistema financiero saltan y el fisco comienza a sospechar que, digamos, desde ese patio trasero o desde ese escritorio, se está operando un negocio clandestino. Sí, suena totalmente un escenario de ciencia ficción, ¿verdad? Exacto. A una novela distópica. Pero la realidad es que, con la nueva legislación tributaria en Chile, esa es exactamente la frontera analítica que estamos cruzando. O sea, es un cambio radical en la forma en que el Estado observa el movimiento del dinero. Lo que antes era invisible para el ente recaudador, ahora es básicamente un punto de datos parpadeando en un mapa gigante de transacciones. Y precisamente por eso, lo que nos proponemos desarmar en nuestra exploración de hoy es este inmenso rompecabezas que es la recientemente promulgada Ley 21703 en Chile, conocida como la Ley de Cumplimiento Tributario. Así es. Para quien busca estar verdaderamente bien informado y entender las fuerzas que mueven la economía, el objetivo de este análisis a fondo es entender cómo esta normativa redefine, por completo las reglas del juego entre el Estado, los bancos, las plataformas digitales y los contribuyentes. Totalmente. Y ojo, no estamos hablando de un simple y aburrido ajuste de porcentajes en una tabla de impuestos. Esto es una reconstrucción estructural profunda. Y para mantener la máxima objetividad, nos basamos exclusivamente en el texto oficial de la ley publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Sí, y el documento oficial revela una estrategia fascinante. Esta ley, digamos, nace bajo el paraguas de un pacto por el crecimiento económico y la responsabilidad fiscal. Su misión explícita es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero las herramientas y los mecanismos que introduce para lograrlo dejan muy atrás a las multas tradicionales. Claro, van mucho más allá. Exacto. Estamos presenciando una modernización forzada del sistema, un cambio de paradigma en la fiscalización que afecta desde la gran minería hasta, la venta de artesanías por Internet. Es gigante. Y para empezar a entender este nuevo edificio tributario, propongo que, antes de adentrarnos en los castigos, las auditorías y toda la vigilancia digital, comencemos por la zanahoria, el premio. Me parece bien. La ley crea una especie de nueva etiqueta de buena conducta corporativa mediante la incorporación de un concepto llamado sostenibilidad tributaria. A primera vista suena como si el Estado estuviera inventando un sello de comercio justo o una etiqueta de producto orgánico, pero aplicado estrictamente al pago de impuestos. Esa analogía es bastante acertada en cuanto a la percepción pública, pero mecánicamente funciona de otra manera. La normativa define esta sostenibilidad como un conjunto de medidas concretas que un contribuyente implementa, voluntariamente, para fomentar la cooperación y la transparencia. Ajá. La gran innovación es que las empresas ahora pueden obtener una certificación anual que acredita que sus procesos internos y sus estrategias fiscales cumplen con un estándar de oro ético y legal. A ver, frena un momento ahí. Porque me cuesta creer que las grandes corporaciones vayan a invertir tiempo y recursos en exponerse voluntariamente solo por un sello de buena conducta para colgar en la pared de la oficina. ¡Claro! Las empresas no operan por caridad fiscal, estoy seguro de eso. Entonces, ¿cuál es el verdadero incentivo financiero detrás de esto? ¿Es solo relaciones públicas o hay un impacto real en el día a día contable? El impacto es brutalmente pragmático. Históricamente, la relación entre el ente recaudador, que es el Servicio de Impuestos Internos o SI, y el contribuyente ha sido profundamente adversativa. Como perros y gatos. Tal cual. El Estado asume que se le va a ocultar información y la empresa asume que cualquier error la llevará a tribunales. Pero pensemos en el desgaste de ese modelo. Cuando una empresa presenta su declaración mensual de IVA, el famoso formulario 29, o su declaración anual de renta, el formulario 22, cualquier mínima inconsistencia genera lo que el sistema llama observaciones. Claro. Y una observación significa que el sistema te frena en seco. Exactamente. Se retienen devoluciones, se inician auditorías y el equipo contable entra en pánico. Es un dolor de cabeza. Y ese es precisamente el punto de dolor que la ley ataca.
Una observación en un F22 o F29 puede literalmente congelar el flujo de caja de una empresa durante meses mientras se aclara el malentendido. Al obtener el certificado de sostenibilidad tributaria, la empresa le demuestra preventivamente al Estado que sus procesos son impecables. O sea, es como un carril rápido. Sí, un FastPass. Esto reduce drásticamente las observaciones automáticas, acelera las devoluciones de impuestos y minimiza la fricción operativa. Y para el Estado el beneficio también es gigante, porque asegura lo que denominan la contribución tributaria total. La contribución tributaria total, claro. Sí, porque al no tener que gastar recursos en auditar a las empresas ya certificadas, el Estado garantiza un flujo de ingresos predecible y puede enfocar su fuerza fiscalizadora en los verdaderos evasores. Eso tiene sentido. Pero hay un detalle técnico en el texto que me llamó la atención. ¿No es el propio Servicio de Impuestos Internos el que audita y emite este certificado directamente? Lo tercerizan, ¿no? Así es. Y eso ocurre por una simple cuestión de ancho de banda. Ningún Estado moderno tiene la capacidad operativa para realizar auditorías profundas y preventivas a cada gran empresa del país. Imposible. Imposible. Por eso, la ley establece que esta certificación será emitida por empresas auditoras independientes, que deben estar inscritas en un registro especial del SEI. Estas empresas externas actúan como garantes, y el servicio mantendrá un registro público de transparencia para que, digamos, cualquiera pueda ver quién juega con las reglas de la sostenibilidad. Bueno, entendido el camino de la cooperación y los sellos de buena conducta, tenemos que dar vuelta a la moneda. Si la zanahoria no funciona, la ley saca a relucir un garrote bastante sofisticado. Vaya que sí. Y aquí es donde la normativa es quirúrgica al redefinir las reglas del juego sobre el abuso y la simulación. Porque en el derecho tributario siempre ha existido una línea muy borrosa entre la planificación tributaria inteligente para maximizar ganancias legalmente y la simple elusión fiscal. Es un terreno fangoso, sin duda. La nueva ley ataca esto actualizando exhaustivamente la definición de elusión. Se establece que hay elusión cuando se evitan impuestos mediante actos o negocios jurídicos que carecen de una legítima razón de negocios. A ver, danos un ejemplo. O sea, si se crea una cascada de 5 empresas de papel en diferentes jurisdicciones solo para facturar servicios inexistentes y bajar la carga tributaria, sin que haya un propósito comercial real detrás de esa estructura, Ya te entiendo. el Estado ahora tiene herramientas mucho más afiladas para catalogarlo como simulación o abuso. Pero pongamos un cable a tierra para quien nos escucha, especialmente si se trata de pequeños o medianos empresarios. Porque cuando se habla de darle más poder al Estado para calificar algo como abuso, el temor inmediato es que un fiscalizador con un mal día decida que la estructura de una pyme familiar es ilegal y, bueno, termine aplastando la iniciativa privada. Sí, es un miedo común. Entonces, ¿cómo asegura esta ley que no se persiga injustamente a negocios legítimos? Ese temor es muy válido y, de hecho, la ley lo reconoce instaurando nuevos contrapesos institucionales. No es que un fiscalizador solitario pueda levantar una acusación de elusión y quebrar a una empresa. La normativa cambia el procedimiento radicalmente. Ahora, para declarar formalmente la elusión, el director del SEI tiene que ir a un tribunal tributario y aduanero. Ok, a un tribunal. Sí, pero ojo, antes de siquiera pisar el tribunal, necesita la recomendación favorable de un órgano colegiado recién creado, llamado el Comité Ejecutivo. Además, se crea la figura del Consejo Tributario. O sea, le quitan el poder de decisión unilateral a una sola persona y obligan a que un comité de expertos apruebe el ataque antes de lanzarlo. Ese es el mecanismo exacto. Y hay más, ¿eh? La ley establece umbrales financieros muy altos para activar esta maquinaria pesada. Por ejemplo, los informes de elusión pasan al comité ejecutivo solo cuando los actos jurídicos cuestionados generan una reducción de la base imponible igual o superior a 1,000 unidades tributarias mensuales. 1000 UTM. Sí, 1,000 UTM. Y si hablamos de presentar querellas penales, el umbral sube a más de 1,200 unidades tributarias anuales. Traduzcamos eso a la realidad. No estamos hablando de que alguien olvidó declarar una factura de insumos de oficina o que hubo un error de cálculo en el formulario 29 del mes pasado. Para nada.
1000 UTM o 1200 UTAs son cientos de millones de pesos. O sea, estamos hablando de esquemas de evasión corporativa a gran escala. La burocracia pesada se reserva solo para los grandes tiburones, digamos. Totalmente. El diseño es muy consciente de los recursos. Filtrar a través de estos umbrales y requerir la aprobación de entidades colegiadas busca dar certeza jurídica a los contribuyentes promedio, asegurando que el foco esté puesto en estructuras complejas y artificiales que, erosionan significativamente el presupuesto de la nación. Y aquí es donde la exploración de hoy se pone realmente fascinante. Porque para probar toda esta ilusión a gran escala, o incluso a mediana escala, el Estado necesita un insumo vital: datos, evidencia cruda. Exacto, la materia prima. Y la ley de cumplimiento tributario sale de las salas de reuniones corporativas y entra de lleno en los teléfonos móviles. Sigue el rastro digital. Hablemos de las famosas transferencias bancarias. Uy, este es quizás el punto que más debate ciudadano generó. Históricamente, el secreto bancario ha sido un muro casi impenetrable. Pero la nueva normativa introduce un mecanismo digital donde los bancos ahora actúan como un primer filtro automático de vigilancia. Ajá. Las entidades financieras están obligadas a reportar al SI basándose en el volumen de transacciones que recibe una cuenta. Volvamos a la analogía del principio. La ley marca umbrales muy específicos: 50 abonos de personas o entidades distintas en un día, una semana o un mes, o 100 abonos distintos en un semestre. Así es. Y si alguien supera ese volumen, el banco automáticamente empaqueta esa información y se le envía al fisco de manera semestral. 50 transferencias al mes suena a mucho, pero en la era de las aplicaciones móviles, no sé, hacer una colecta para un evento solidario, organizar una liga de fútbol de barrio o cobrar la cuota del asado puede disparar ese número rápidamente. Sí, pareciera que cualquiera podría caer en la red, pero es crucial entender cómo funciona el mecanismo de reporte por dentro para no caer en alarmismos. El banco no toma el extracto de cuenta y se lo manda al Estado, para que lea los mensajes de cada transferencia. Ah, menos mal. No. Lo que el banco envía es pura metadata. Reporta el número de cuenta, la identificación del titular y el monto total acumulado de esos abonos. Pero, y este detalle es fundamental, la ley prohíbe expresamente incluir la identidad de las personas que enviaron el dinero o el concepto del pago. A ver si entiendo. El sistema del SUI recibe una alerta que dice, esta cuenta recibió 80 transferencias este mes que suman en total 1 millón de pesos. Pero el fisco no tiene idea si ese millón vino de la abuela, de un amigo pagando una deuda, o si son 80 clientes comprando zapatos sin boleta. Exacto. Es una alerta estadística, un indicador de riesgo, no una prueba de culpabilidad. El objetivo detrás de esta métrica es identificar patrones comerciales ocultos. El Estado asume que alguien que recibe decenas de depósitos de distintas personas de forma constante probablemente esté operando un negocio informal. Claro, tiene lógica. Al obligar a los bancos a automatizar esta detección, el ente fiscalizador logra monitorear un volumen de la economía digital que sería, digamos, imposible de fiscalizar enviando inspectores a la calle. Es como si el Estado aceptara que no puede poner un policía en cada esquina. Así que convierte la infraestructura bancaria en una red de sensores pasivos. Ahora, imagino que la reacción natural de alguien que opere en la economía informal sería decir, bueno, dejo de usar transferencias y vuelvo al efectivo. Billetes físicos imposibles de rastrear. Claro, la salida fácil, pero los redactores de la ley anticiparon ese movimiento táctico. Por eso la normativa incluye límites sumamente estrictos al uso de dinero en efectivo. Se establece que las operaciones de compra y venta que superen un rango de entre 50 y 135 unidades de fomento no podrán realizarse en efectivo sin que exista un documento oficial que identifique claramente a quién está pagando. Nuevamente, bajemos esos números a la realidad. 50 a 135 UF no es el costo del supermercado de la semana. Estamos hablando de comprar un vehículo de segunda mano, maquinaria o bienes de alto valor. Básicamente, se prohíbe llegar con un maletín lleno de billetes anónimos para lavar dinero a través de compras costosas. Tal cual. Es un mecanismo clásico y muy efectivo contra el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas.
Pero hay otro frente digital que esta ley aborda y que es aún más revolucionario, que son las plataformas de comercio electrónico. Este punto me parece fundamental porque cambia las reglas de juego para millones de personas. Hoy en día, cualquiera puede crear un perfil en una red social o usar una aplicación de intermediación para vender desde artesanías hechas en casa hasta importar carcasas de teléfonos. ¿Qué hace la ley con este inmenso océano de microvendedores digitales? Pues cambia la responsabilidad del lugar. La normativa modifica la ley del impuesto a las ventas y servicios para establecer que los operadores de plataformas digitales de intermediación, es decir, las aplicaciones donde se compra y vende, ahora son considerados contribuyentes. Espera. ¿Eso significa que la plataforma en sí misma tiene que pagar el impuesto de lo que vende un usuario informal? ¿Cómo funciona esa mecánica? La mecánica es la retención. Si una persona vende productos de manera habitual a través de una de estas grandes aplicaciones, pero no está formalizada como empresa, no emite boletas ni paga IVA. Lo que la ley exige ahora es que la propia plataforma digital actúe como un agente retenedor. ¡Wow! Sí. Al momento de procesar el pago del comprador, la plataforma calcula el IVA correspondiente, lo retiene y se lo entrega directamente al Estado. Se asume que la plataforma tiene la tecnología y la trazabilidad que el usuario individual no tiene. Claro, tienen toda la infraestructura. Exacto. Y con esta simple reasignación de responsabilidad, el Estado atrapa millones de microtransacciones que antes flotaban en la total informalidad fiscal. Es brillante desde una perspectiva de ingeniería fiscal. Cierran la puerta corporativa con la sostenibilidad, filtran los fraudes medios con los comités, vigilan los bancos con la regla de las 50 transferencias, limitan los maletines de efectivo y finalmente obligan a las aplicaciones móviles a hacer el trabajo de retención de impuestos. Es una pinza completa. Es una red de contención casi perfecta. Pero, y aquí viene mi duda, ¿qué pasa si todo este sistema tecnológico y burocrático falla? Si un esquema de fraude es diseñado por mentes tan brillantes que logran burlar cada uno de estos filtros informáticos. Bueno, entiendo que la ley introduce una táctica muy antigua, casi de película de espías, que es pagar por información desde adentro. Hablamos de la figura del denunciante anónimo. Así es. Cuando los datos externos no son suficientes, la ley busca que el sistema se rompa desde adentro. La nueva normativa regula exhaustivamente a este denunciante anónimo, permitiendo que personas naturales aporten antecedentes sobre delitos tributarios bajo el manto del secreto. Ajá. Pero el mecanismo está diseñado para evitar la cacería de brujas. No basta con un rumor de pasillo o una sospecha vaga. La ley exige que la información sea sustancial, precisa, comprobable y, lo más importante, completamente desconocida para el Servicio de Impuestos Internos. Pero la gente rara vez se expone a problemas legales inmensos solo por un sentido del deber cívico. O sea, el incentivo aquí tiene que ser enorme. Y lo es, estoy convencida de que lo es. El mecanismo de recompensa establece que el denunciante tiene el derecho de recibir el 10% de la multa que se le aplique al infractor. Pero de nuevo, hay umbrales para asegurar que no se use para peleas menores. El impuesto defraudado tiene que superar las 100 unidades tributarias anuales para que se active este pago. 100 UTA defraudadas. Volvemos a hablar de fraudes enormes, de grandes esquemas corporativos. El 10% de la multa de un fraude de esa magnitud es una cantidad de dinero que le cambia la vida a cualquiera. Totalmente. Y aquí es donde quiero presionar un poco sobre las consecuencias éticas de esto. ¿No fomenta esta medida un nivel tóxico de paranoia corporativa? Imaginemos un entorno donde cualquier empleado que haya sido despedido recientemente o un socio comercial que se sintió perjudicado empiece a hurgar en los archivos confidenciales buscando la manera de convertirse en un cazarrecompensas fiscal del Estado. Bueno, es el gran riesgo que siempre se debate con este tipo de legislaciones, el famoso incentivo perverso. Pero, al examinar la letra chica, vemos que el mecanismo tiene filtros muy agresivos para desarmar precisamente ese comportamiento. Primero, está el principio de manos limpias. Quien haya participado en la conducta sancionada no puede cobrar la recompensa. Ah, fundamental. Sí, no se permite que alguien ayude a diseñar el fraude y luego delate a sus compañeros para llevarse el botín. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Y me imagino que también hay restricciones por confidencialidad profesional, ¿cierto? Un abogado no puede simplemente vender los secretos de su cliente al Estado. Correcto.
Los altos directivos, administradores y quienes hayan prestado asesoría legal o contable en los últimos 3 años están excluidos por sus deberes fiduciarios. Además, el Estado garantiza un secreto absoluto sobre la identidad del denunciante para protegerlo de represalias. Claro. Pero la barrera de contención más severa contra las denuncias falsas, las mentiras motivadas por simples venganzas de oficina, es el altísimo riesgo penal. Quien solicite ser denunciante anónimo y aporta antecedentes falsos o fraudulentos se expone a penas de cárcel, a presidio menor y a multas brutales, sin contar las demandas civiles que la empresa afectada podría lanzar en su contra. ¡Wow! Es un equilibrio mecánico muy delicado. El Estado te ofrece un maletín lleno de dinero si traes las pruebas reales de un gran fraude, pero si intentas usar al sistema como un arma personal inventando documentos, la puerta de la celda se cierra sobre ti. Básicamente, convierten el cumplimiento tributario dentro de una gran empresa en un dilema del prisionero constante, donde nadie puede estar seguro de si su compañero de escritorio será el que apriete el botón. Esa es la descripción psicológica perfecta de cómo opera la ley en la práctica. Genera un ecosistema de autovigilancia que es, digamos, mucho más eficiente que cualquier ejército de auditores estatales. Es fascinante ver cómo se entrelazan todas estas piezas, lo que nos lleva a la síntesis de todo el viaje que hemos hecho hoy a través de estos textos legales. Ha quedado clarísimo que la Ley 21.713 no es un mero parche administrativo. Definitivamente no lo es. Hemos desglosado una reconstrucción arquitectónica total del modelo recaudatorio chileno. Inicia con la sostenibilidad tributaria, buscando que las propias empresas optimicen los flujos del formulario 22 y 29 de forma voluntaria para asegurar la contribución tributaria total sin desgastar al Estado. Exacto. Luego, vimos la creación del Comité Ejecutivo y el Consejo Tributario, asegurando que cuando el Estado decida golpear contra la elusión y los abusos corporativos de miles de UTM, lo haga con precisión quirúrgica y contrapesos legales, no por la decisión impulsiva de un solo funcionario. Y finalmente, el despliegue de esta red de vigilancia que combina la tecnología financiera, obligando a los bancos a reportar anomalías a partir de 50 transferencias, forzando a las plataformas digitales a retener impuestos, limitando el efectivo, y coronando todo el sistema con la figura recompensada del denunciante anónimo. Sí, cada mecanismo que hemos explorado hoy revela a un Estado moderno intentando, con desesperación y astucia, moverse a la misma velocidad a la que se mueve la economía digital y corporativa. Pero toda esta maquinaria nos deja con una reflexión profunda final, algo para que quien nos escucha procese mucho después de que terminemos. A ver. Hoy, en la era de los algoritmos, la búsqueda de la responsabilidad fiscal y la erradicación del fraude requiere que las administraciones tributarias tengan acceso casi en tiempo real a los historiales de transferencias, a los hábitos de compra por Internet y a los secretos internos de las corporaciones mediante informantes. El Estado necesita paredes de cristal para poder ver todo, pero en esta búsqueda implacable por construir el sistema tributario perfecto, totalmente trazable y sin evasión, la pregunta es: ¿en qué punto exacto termina colisionando inevitablemente esa necesidad de control absoluto con el derecho fundamental a la privacidad financiera del individuo? Es una gran pregunta. ¿Es realmente posible vivir en una economía con paredes de cristal sin perder el derecho a que nadie mire dentro de nuestra propia casa? Es una tensión que, con normativas como esta, recién comienza a ponerse a prueba. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y hasta la próxima.